Buenas tardes, nos encontramos en la sesión novena de Historia Eclesiástica 2. Ya hemos hablado de cómo el movimiento protestante se extendió por Europa y la respuesta principalmente política y militar de parte del imperio, pero no hemos hablado de la respuesta específicamente eclesiástica, y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Como respuesta al protestantismo, surge en el catolicismo lo que se denominó la Contrarreforma. Algunos en realidad han cuestionado este término diciendo que se trató de una reforma de la Iglesia más que una respuesta a la reforma propuesta por los protestantes. En todo caso, este es el término que se ha utilizado con mayor popularidad y vamos a seguir utilizándolo. Desde hace mucho, a lo interno de la misma Iglesia, habían voces que clamaban por una reforma precisamente. Y podríamos decir que la respuesta a estas demandas de un cambio, de una mejora en la Iglesia, se dio en varios frentes. En primer lugar, vamos a hablar desde el punto de vista intelectual. Y tenemos, por ejemplo, a Roberto Belarmino, quien nació en 1542, murió en 1621, quien fue jesuita, cardenal, también arzobispo, inquisidor, quien inició a escribir obras para fundamentar teológicamente las posiciones católicas. De igual manera, escribió textos para instruir mejor a la Iglesia sobre sus doctrinas. Muchos de sus escritos apologéticos, es decir, de defensa de la fe católica, fueron utilizados de manera profusa por sacerdotes y laicos católicos para hacer frente a los argumentos de los protestantes. Esta representación de él es un cuadro perteneciente a la escuela italiana del siglo XVII, pero desconocemos el autor. Por otro lado tenemos a César Baronio, quien nació en 1538, falleció en 1607, quien fue también nombrado cardenal, pero era un historiador. Él inicia la escritura de la historia de la Iglesia. Llegó a escribir 12 volúmenes de sus anales eclesiásticos. Estos textos tenían como objetivo, al principio, contrarrestar las obras que se estaban escribiendo en Wittenberg acerca de la historia de la Iglesia, pues los protestantes estaban cuestionando muchas de las posturas e ideas que se habían tenido sobre el desarrollo de la Iglesia, y estaban cuestionando la autenticidad del catolicismo como heredero del cristianismo primitivo. Por lo tanto, Baronio inicia la obra opuesta, es decir, escribir textos para justificar o trazar una identidad y una autoría desde el inicio de la Iglesia cristiana. Las obras escritas en Wittenberg se llamaban centurias e iban escribiendo la historia de la Iglesia cristiana siglo tras siglo. Este grabado de Baronio es del año 1610, llevado a cabo por Philips Gale. Bien, otro frente en la Contrarreforma fue el monasticismo. Recordemos las críticas que se hacían a la vida monástica de la época, a la riqueza y el lujo con que vivían los monjes y su moral relajada. Pues bien, una de las personas que jugó un papel destacado en la reforma del monasticismo fue Teresa de Jesús o Teresa de Ávila, en referencia a su lugar de nacimiento. Ella nació en 1515, falleció en 1582. Teresa de Jesús se preocupó precisamente por el estado espiritual de la vida en los monasterios e inició su reforma en los monasterios carmelitas. Todos aquellos monasterios en los que se efectuaron las reformas por ella propuestas recibieron el nombre de Carmelitas Descalzas, puesto que ella proponía una vida más rigurosa, una vestimenta más modesta y utilizaban sandalias de cáñamo en lugar de zapatos, de ahí su nombre de Carmelitas Descalzas. Teresa de Jesús tuvo una fuerte influencia en la vida monástica,
Tanto es así que no solo monasterios de mujeres, de monjas, se reformaron, sino inclusive monasterios masculinos siguiendo sus lineamientos. Ella tuvo una salud muy precaria durante gran parte de su vida y experimentó éxtasis, momentos de profundo misticismo espiritual. De hecho, esta obra que la representa, que se encuentra a la izquierda, es una escultura de Gian Lorenzo Bernini, llevada a cabo o efectuada entre 1645 y 1652, y se encuentra ubicada en la iglesia Santa María de la Victoria en Roma, y representa precisamente un evento descrito por ella en el que vive uno de estos éxtasis. Un ángel se le aparece e introduce una flecha en su corazón repetidas veces. Y esto le produce un dolor indescriptible, pero a la misma vez un placer que ella no logra explicar. Es una mezcla de ambas cosas que la embarga y que ella identifica como el gozo del Señor, de la comunión con el Señor. Esa escultura se hizo muy famosa porque aparece en una película llamada Ángeles y Demonios de Dan Brown, basada en una de sus novelas. El otro personaje que incide muchísimo en la reforma en el monasticismo es Ignacio de Loyola, nacido en 1491, fallecido en 1556. Él funda la Sociedad de Jesús o la Compañía de Jesús. Esta nueva orden monástica es aprobada en 1540 por Pablo III y se convierte en uno de los medios más efectivos de la Iglesia Católica para retener o recuperar territorio perdido en Europa. No vamos a ahondar muchísimo en esto, puesto que es parte de las investigaciones que ustedes tienen que hacer para el curso. Sin embargo, vamos a subrayar tres elementos que convirtieron a la Compañía de Jesús, a los jesuitas, en un movimiento tan formidable para el papado. En primer lugar, recordemos que Ignacio de Loyola había tenido una formación militar y esto incidió en su organización. Estaban organizados con una disciplina férrea, casi militar. Además, hacían votos de obediencia absoluta e incondicional al Papa. A ninguna otra autoridad eclesiástica le debían obediencia, sino al Papa directamente, por lo que podían actuar libremente por cualquier parte, simplemente siguiendo las directrices o la autorización de Roma. Además, los jesuitas gozaron de una profunda erudición. Fueron muy preparados. Pusieron un énfasis muy fuerte en su preparación. Tanto así que llegaron a descollar aún más que los dominicos y los franciscanos en este campo. El texto que ilustra esta presentación a la derecha es una copia de la portada de los ejercicios espirituales propuestos por Ignacio de Loyola. Un documento muy famoso. Esta es una edición de 1548.